Entonces, continuando con los temas del curso de instrumentación industrial, vamos a hacer medición de nivel de líquidos. Y decimos que en la industria la medición o la variable de nivel es muy importante, ¿no? Tanto desde el punto de vista del funcionamiento correcto del proceso o los procesos, como de la consideración del balanceo adecuado de materias primas o de productos finales, ¿no? O sea, para llevar inventarios, eh, para saber de repente consumos, mermas, etcétera, ¿no? Entonces, es una de las variables, una de las tantas variables que tenemos en la parte industrial, que es importante hacer su seguimiento, su medición y control. ¿Sí? Seguramente varios ya trabajan o han trabajado o están trabajando con algo similar. Hay que entender también que en cuanto a medición, tenemos medición puntual de punto fijo y medición continua. Por ejemplo, una medición puntual es un sensor que me detecte solo cuando, digamos, los niveles están o alto o bajo, o muy alto o muy bajo, ¿no? Y una medición continua, por ejemplo, puede ser un sensor ultrasónico que me puede dar valores desde 0% hasta el 100% dependiendo la capacidad de mi tanque, ¿no? Tenemos esos dos tipos de mediciones, puntuales y continuas, ¿no? Los medidores de nivel de líquidos trabajan midiendo directamente la altura del líquido sobre una línea de referencia, ¿ok? Midiendo bien el seno del líquido. O también podemos medir la presión hidrostática. También podemos medir midiendo el desplazamiento que se da en un flotador, el cual está dentro de estos recipientes, ¿no? También podemos medirlo aprovechando características eléctricas del líquido, ¿ok? Los primeros instrumentos de medida directa se dividen en sonda, cinta y plomada, nivel de cristal, nivel de flotador, magnético, palpador, servooperado y magnetoestrictivo. Estos sensores que miden de acuerdo a la presión hidrostática, pues es medidor manométrico, medidor tipo burbujeo, medidor de presión diferencial de diafragma. Y el empuje que produce el líquido es aprovechado por el medidor, ¿no? Instrumentos que utilizan características eléctricas de los líquidos son el medidor resistivo conductivo y medidor capacitivo. ¿Ok? Entonces, los instrumentos de medición directa es sonda, cinta, plomada, nivel de cristal, flotador, magnético, palpador, servooperado y magnetoestrictivo. Los aparatos que miden de acuerdo a la presión hidrostática, manométrico, burbujeo y de presión diferencial. Y los de características eléctricas, medidor resistivo conductivo, medidor capacitivo. Otros instrumentos electrónicos tenemos fue ultrasonido, radar, radiación, láser. Y tenemos también basados en otros fenómenos, medidor óptico, vibratorio y detector de nivel térmico o de dispersión térmica. Instrumentos de medición directa. El medidor de sonda es una varilla que contiene una regla graduada. ¿Sí? ¿De qué longitud? De la longitud conveniente, de acuerdo a las características físicas
a las dimensiones de nuestro tanque, ¿no? Sí, tiene que ser una regla con la longitud suficiente para poder medir toda la profundidad de este tanque. Determino, o cómo determinamos el nivel, es básicamente por la lectura que nos da cuando nosotros introducimos esta varilla graduada y el líquido va a mojar, obviamente, una parte de esta, ¿no? Entonces, cuando se mira hasta dónde ha mojado o ha cubierto el líquido, pues bueno, podemos saber cuál es su nivel, ¿no? De repente, ustedes han visto cuando los grifos de combustibles, de hidrocarburos, tienen una regla de madera, ¿no? O una sonda de madera, la cual tiene unas marcas. Ya sean marcas en cuestión de altura de metros o centímetros, o ya sean marcas que me den volumen. Puedo tener marcas que me den metros cúbicos, ¿ok? Pero debo tener alguna graduación. Entonces, estos grifos utilizan estas sondas de madera, ¿no? Eh, con una regla graduada en ellas. Varilla con gancho. Este medidor se sumerge en el seno del líquido y se levanta después hasta que el gancho rompe la superficie del líquido. O sea, lo sumerjo, lo sumerjo, lo sumerjo y luego lo comienzo a levantar. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta que el gancho rompe la superficie del líquido. La distancia desde esta superficie hasta la parte superior del tanque representa indirectamente el nivel. Se emplean en tanques de agua a presión atmosférica. Cinta y plomada. A ver, Elton Gutiérrez me dice que no se escucha. De repente, a ver, me confirman los demás si se me está escuchando o no. Sí se escucha, profesor. Ya, ¿sí se escucha? ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga, que no me escuche bien o todo normal? Elton, de repente puede ser tu Eh, conectividad. sí, profesor, sí, ahorita me acabo de dar cuenta que era de mi Wi-Fi. Ya, puedes cerrar Pero, otros programas o si tienes la cámara prendida, apagarla. sí, No es sí, profesor. necesario, ¿sí? Minimiza el uso de recursos en tu computadora. Ok, entonces hablamos ahora de la cinta y plomada y este es un instrumento muy conocido, ¿sí? Básicamente es una cinta graduada con una plomada en un extremo, una plomada obviamente que tiene un peso, ¿sí? La cual hace que por gravedad esta cinta se pueda extender a lo largo de todo el tanque, ¿no? Hasta tocar el fondo, el lecho. Dice, se lanza la cinta con la plomada hasta que toca la superficie del líquido o hasta que toque el fondo del tanque. La marca del líquido en la cinta indica el nivel, al igual que el de sonda, ¿no? Es muy parecido. Nivel de cristal. Esto también se ve, ¿no? E incluso hasta los tanques elevados, los rotoplas, tienen obviamente que no es de cristal, ¿no? Pero es de acrílico, pero es un tubo transparente y también nos sirve para ver el nivel, ¿no? ¿Sí? Es muy parecido. Entonces el medidor de nivel de cristal consiste en un tubo de vidrio con sus extremos conectados a bloques metálicos y cerrados por prensaestopas que están unidos al tanque generalmente mediante tres válvulas, dos de cierre de seguridad en los extremos del tubo para impedir el escape de líquido en caso de ruptura del cristal. ¿Sí? Puede que se rompa este y el cristal y pues
se pierde todo el contenido, ¿no? Por eso tiene dos válvulas de cierre. Dos válvulas de cierre y también tiene una válvula de purga, ¿no? Ok. Eh, flotador, que también es uno de los instrumentos de medición directa. El flotador consiste, valga la redundancia, en un flotador situado en el seno del líquido y conectado al exterior del tanque indicando directamente el nivel, ¿sí? Con un arreglo de una polea y cuerdas, ¿no? Y en la parte externa del tanque ahí tenemos un indicador. Entonces, sobre esta indicación o esta medida graduada al exterior del tanque, se va a desplazar digamos, un indicador que va a estar sujeto al flotador por medio de cuerdas y poleas, ¿sí? La peculiaridad de esto es que cuando el tanque está vacío, como el flotador se va para abajo, la marca o el indicador está en el nivel alto de la parte externa. Y cuando el tanque está totalmente lleno, como el flotador se va para arriba con el líquido, la marca está en la parte externa totalmente abajo. O sea, es inversamente proporcional. Funciona al revés, ¿no? Tanque vacío, marcador arriba. Tanque lleno, marcador abajo. ¿Sí? Como pueden ver acá en la imagen, ¿no? Aquí tenemos el flotador. Aquí tenemos la cuerda y aquí tenemos las poleas. Y acá está mi indicador. Si es que el tanque está vacío, pues el flotador va a estar abajo. Y mi indicador va a estar arriba. Si mi tanque estuviera lleno, pues mi marca estaría abajo, ¿no? Es lógico. Hay un elemento muy parecido al tubo de vidrio, pero que también tiene flotador. A ver, y va en la parte externa del líquido, del tanque, ¿sí? Obviamente que no es tubo de vidrio ni bisorna, sino que tiene unos rodillos magnéticos a lo largo de esto. Tiene unos rodillos magnéticos aquí, en todo lo largo de este indicador. Y el flotador, ¿sí? Va a mover por intermedio de una cuerda un peso, ¿sí? El cual, al pasar por los rodillos, van a cambiar va a cambiar de sentido. Entonces va a pasar de rojo a verde o de verde a rojo. Cada vez que digamos, ese seguidor magnético pase a través de los rodillitos, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Si es que el tanque, ¿no? El tanque tiene marcado, digamos, acá rojo. Si todito va a estar marcado en rojo. Y la otra parte por donde todavía no pasó el rodillo va a estar marcado en verde, ¿sí? Entonces me puede mostrar cuál es la parte llena del tanque y cuál es la parte vacía, ¿no? Se supone que la parte roja es la parte que ya se ha vaciado. Y la parte verde todavía es la parte que contiene producto, ¿no? ¿Sí?
Todo está en función de este seguidor magnético que va para arriba y para abajo y va cambiando la condición de estos rodillitos. Otro instrumento de medida directa es el palpador servooperado. Y el palpador servooperado dispone de un elemento de medida que consiste en un disco de desplazamiento suspendido por una cinta perforada o un cable, ¿sí?, de acero inoxidable que está acoplado a un tambor ranurado, el cual almacena o dispensa la cinta. El tambor está conducido por un servomotor controlado y montado en unos cojinetes de precisión. Cuando el nivel del producto sube o baja, el desplazador es subido o bajado automáticamente, ¿sí?, dependiendo el contacto con la superficie del líquido, ¿no? El tambor de medida es montado en el techo del tanque y dispone de un codificador óptico y del transmisor de los datos de nivel. Generalmente la transmisión de la información es digital, serie y codificada, sujeta a estándar, ¿no? Entonces yo tengo un flotador, yo tengo un flotador, voy a sacar eso, sujeto un cable y va a llegar al medidor. Entonces, si es que esto sube o baja, pues el medidor va a recoger o va a alimentar el cable. Y cuando recoge o entrega más cable, voy a tener una lectura. Y esta lectura también puede ser transmitida a un controlador o a un registrador, ¿no? Todo está en función de cuál es el desplazamiento del flotador en el tanque. Otro instrumento de medida directa es un magno estrictivo, que utiliza un flotador cuya posición que indica el nivel se determina por el fenómeno de la magnetoestricción. Este es magnetoestrictivo, ¿ok? Para detectar la posición del flotador, el transmisor envía un impulso alto de corriente de corta duración, impulso de interrogación, ¿no?, para saber cómo está, en qué está el tanque, ¿no? Envía esta señal hacia abajo al tubo de guía de ondas, con lo que crea un campo magnético tubular que interacciona inmediatamente con el campo magnético generado por los imanes del flotador. Esta interacción da lugar a una fuerza de torsión en el tubo, como si fuera una onda o vibración ultrasónica, ¿sí? Esta onda o vibración ultrasónica se traslada a una velocidad conocida por el tubo guía hacia el circuito sensor, que capta el impulso ultrasónico torsional y lo convierte en un impulso eléctrico. Entonces, el circuito mide el intervalo de tiempo entre el impulso inicial de corriente y el impulso de retorno y lo convierte en una señal estandarizada de 420 miliamperios. ¿Ok? Entonces, ahí está. Manda por este tubo, ¿sí? Por ese tubo manda una señal, ¿no? ¿Sí? Manda el impulso. Y dependiendo dónde se encuentre un flotador magnético, va a regresar la señal y va a medir ese tiempo que ha transcurrido, ¿no? Y por cálculos en el equipo puede determinar cuál es o los niveles, ¿no?, que pueda tener el fluido. ¿Ok? El medidor manométrico ya es un elemento que mide los niveles basado en presión hidrostática. Es un sensor piezoresistivo, ¿sí?
que mide la presión ejercida por la presión hidrostática del fluido o del producto a medir, ¿no? Contiene este sensor un puente Winston y bajo la presión del líquido el sensor se flexa y la tensión que crea es captada por las galgas extensiométricas, dando lugar a un desequilibrio del puente y a una señal de salida proporcional a la presión aplicada, ¿sí? O al nivel. El sensor está contenido en una caja protectora con un diafragma flexible y relleno de aceite de silicona, lo que le da una gran robustez. Puede estar acoplado a un transmisor electrónico o digital de 420 mA y también por comunicación HART. Este es el medidor manométrico. Yo lo introduzco, ¿sí? Puede ser muy próximo al fondo, que sería lo óptimo, ¿no? Que esté en el fondo del tanque para que me pueda medir toda la capacidad, ¿no? De este. Desde vacío hasta totalmente lleno. Entonces la presión hidrostática que se ejerce sobre el sensor me va a dar una señal. Y esta señal está, digamos, acondicionada en un puente de Winston para que estandarice, ¿no? A una señal de comunicación. Puede ser de corriente o también puede ser digital. Otro instrumento que se baja en la presión hidrostática es el medidor de burbujeo. El medidor tipo burbujeo emplea un tubo sumergido en el líquido por el cual se hace burbujear aire mediante un rotámetro, con un regulador de caudal incorporado. La presión del aire en la tubería equivale a la presión hidrostática, ejercida por la columna de líquido, es decir, al nivel, ¿no? El regulador de caudal permite mantener un caudal de aire constante, puede ser de 150 litros por hora, a través del líquido independientemente del nivel. La tubería empleada suele ser de media pulgada, con el extremo biselado para una fácil formación de las burbujas de aire. Una tubería de menor diámetro tipo capilar reduciría el tiempo de respuesta, pero en el caso de tanques pequeños y cambios de niveles rápidos, produciría un error en la medida provocando la pérdida de cargas en el tubo. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona esto? Yo coloco aire a presión, el cual va a comenzar a burbujear, ¿sí? Burbujear. Cuando rompa, o cuando la presión de este aire sea mayor que la presión hidrostática, ¿sí? Entonces, es ahí donde va a comenzar a burbujear. Y cuando empieza a burbujear voy a saber pues, cuál es la presión que tiene el aire por, digamos, por datos. Yo sé qué tipo de fluido hay en el tanque, cuáles son sus densidad y puedo calcular, o el mejor dicho, el instrumento puede calcular la altura, ¿no? El nivel. Medidor de presión diferencial consiste en un diafragma en contacto con el líquido que mide la presión hidrostática en un punto del tanque. ¿Sí? En un tanque abierto esta presión es proporcional a la altura del líquido en ese punto y a su peso específico. Presión es altura por densidad de líquido y por la gravedad, ¿no? Entonces yo voy a poner acá la toma. Esta parte va dentro del tanque. Y por acá abajo debe tener otra toma que va a medir la presión atmosférica. Entonces voy a tener un lado que va a medir la presión hidrostática y otro lado que va a tener la presión atmosférica. También por cálculo del instrumento, dependiendo de las dimensiones del tanque, la densidad del producto, me va a dar un nivel, ¿no? En cuanto a los medidores o instrumentos basados en desplazamiento,
tenemos, ¿no? El medidor de nivel de tipo de desplazamiento consiste en un flotador parcialmente sumergido en el líquido y conectado mediante un brazo a un tubo de torsión, uno rígidamente al tanque o bien a un resorte de equilibrio del que pende el flotador. Hay tres tipos de medidores por desplazamiento, que es tubo, torsión, barra y resorte. ¿Sí? Acá tenemos, ¿no? Entonces el flotador va a estar acoplado a una barra de torsión, ¿sí? La cual va a darme algún movimiento en una aguja, ¿no? En una aguja indicadora. Yo también puedo tener este elemento, este desplazamiento en un LVDT, ¿no? Que es en un transformador lineal, ¿sí? Un LVDT. Y hablando de instrumentos basados en características eléctricas, como les dije, el LVDT es uno de ellos, ¿no? El medidor conductivo resistivo consiste en uno o varios electrodos. Puede ser uno cuando el tanque es metálico y puedo utilizar las características de sus paredes, ¿no? De las paredes del tanque. Entonces, estos o este electrodo conectado en un circuito electrónico hace que se excite un relé, ¿sí? Cuando hay conductividad por los electrodos y el líquido. Entonces, cierro circuito y activo un relé. Entonces, el líquido debe de ser lo suficientemente conductor como para excitar el circuito electrónico y de este modo el aparato puede discriminar la separación entre el líquido y su vapor, tal como ocurre, por ejemplo, en el nivel de agua en una caldera de vapor. Sí, la impedancia mínima es del orden de los 25 megawatts por centímetro y la tensión de alimentación entre los electrodos y el tanque es alterna para evitar fenómenos de oxidación en las sondas por causa de el fenómeno de electrólisis, ¿no? Entonces, si yo tengo corriente continua, voy a formar pues ánodos, cátodos, ¿no? Por electrólisis. Voy a hacer lixiviación. El medidor conductivo resistivo, como se dijo, puede ser de uno o de más electrodos. En este caso tengo dos electrodos, uno de nivel bajo y otro de nivel alto, ¿no? El medidor capacitivo también es conocido como sensor de nivel de RF o de admitancia. Mide la capacidad del condensador formado por un electrodo sumergido en el líquido y las paredes del tanque. Trabaja en la gama de radiofrecuencia de pocos megahertz, midiendo la admitancia de un circuito de corriente alterna, la que varía según el nivel de líquido en el tanque, ¿no? Para clarificar la descripción del instrumento de capacitancia, los términos admitancia e impedancia de un circuito de corriente alterna son comparables como la conductancia y la resistencia en un circuito de corriente continua. Es decir, la admitancia es la medida de la conductividad de un circuito de corriente alterna y es la inversa de la impedancia. ¿Sí? Acá tenemos medidores capacitivos. Y como se dice, ¿no? Si tengo un electrodo, puedo trabajar con las paredes del tanque, ¿no? Esto es en cuanto a las características eléctricas del líquido. Ahora, instrumentos electrónicos. Por ejemplo, el medidor ultrasónico o de ultrasonido.
El sistema ultrasónico de medición de nivel se basa en la emisión de un pulso ultrasónico a una superficie reflectante, ¿sí? Al seno del líquido, y la recepción de la misma onda o del eco del mismo en un receptor. O sea, va a ser una onda de ida y vuelta. El retardo en la captación del eco depende de la altura del tanque, ¿no? Yo emito una onda, ¿sí? Esta onda va a viajar hasta chocar y retornar al receptor. Entonces, este tiempo que va a transcurrir me va a dar de manera indirecta la medida del fluido, ¿no? La distancia del fluido. Muy parecido al medidor de radar o de microondas, ¿no? Sí, el sistema de radar de microondas se basa en la emisión continua de una onda electromagnética, típicamente el intervalo de los rayos X, ¿no? De 10 GHz. El sensor está situado en la parte superior del tanque y envía microondas hacia la superficie del líquido. Una parte de la energía enviada es reflejada en la superficie del líquido y la capta el sensor de vuelta. ¿Sí? Muy parecido al ultrasonido, ¿no? Pero este envía microondas, rebota y retorna hacia el receptor. Ese tiempo que transcurre lo calcula, ¿no? Y nos da los niveles del tanque o del producto contenido en el tanque. Otro instrumento electrónico es el nivel de radiación. Esto lo he visto yo en la industria lecheras, ¿no? Que miden por rayos gamma. Si tienen en un costado un emisor y en el otro lado un receptor, ¿no? Eh, Emite una cantidad de rayos, ¿no? Que pasan de un lado al otro. A medida de que el nivel varíe, ¿sí? El detector, en el lado opuesto, va a recibir menos cantidad de radiación. Entonces va a calcular el nivel dependiendo de la cantidad de radiación que pasa desde la fuente radioactiva hacia el detector. ¿Sí? Hay algo que hay que tener en cuenta que cuando trabajamos con radiación, pues la radiación es perjudicial para el cuerpo humano, ¿no? Los que trabajan en rayos X, ¿no? Los que están sometidos en estos tipos o expuestos a este tipo de señales, deben de tener conocimiento, una preparación adecuada y cumplir con normas y estándares de seguridad, ¿no? Dados por el fabricante y por alguna autoridad correspondiente. Otro instrumento electrónico es el de medidor de nivel láser. Este se utiliza donde las condiciones son muy extremas o muy duras y donde instrumentos de niveles convencionales fallan, ¿no? Como por ejemplo en la medición de metal fundido, donde la medida de nivel debe realizarse sin contacto con el líquido y a la mayor distancia posible por existir condiciones extremas de temperatura. Otros fenómenos, medidor óptico. El detector de nivel óptico opera mediante la transmisión, reflexión o refracción de la luz visible, infrarroja o láser, basándose en el principio de diferencia del índice de refracción entre el líquido y el gas o vapor presente en la superficie.
medidor másico de nivel. La medición directa del contenido másico mediante presión hidrostática precisa de la instalación de una sonda de temperatura y de dos transmisores de presión. O sea, mido temperatura, mido presión, ¿sí? En el caso de tanques cerrados a presión es necesario el uso de un tercer transmisor para medir presión en la parte superior del tanque. Entonces, en estos tanques debo de medir temperaturas y debo de medir el peso de estos recipientes, ¿no? Para poder dar un nivel del producto. Tenemos una variedad de estos elementos. Y todo depende de qué tipo de proceso voy a realizar para saber si es que mi proceso es crítico y en función a esa criticidad escoger un sensor para realizar la tarea. Ok, señores, entonces hasta ahí vemos lo que es medición de nivel de líquidos. ¿Alguna consulta? Profesor, una consulta. Sí, Marco. En los sensores de nivel ultrasónico, esos sensores trabajan en Hertz, ¿verdad? ¿Trabajan? ¿Perdón? En Hertz, en la unidad ¿Ya? de Hertz. ¿Ya? ¿Sí? ¿A qué unidad está mandando la frecuencia de la velocidad del sonido? ¿A qué unidad? No te No, entiendo si bien. decimos que o sea, si trabajamos en Hertz, en lo que es este ultrasonido, Depende de la onda, ¿no? Depende de la onda. Y la onda es en Hertz. Entonces, depende del tipo. Acá están los ultrasónicos, ¿no? Depende el tipo de sí, ¿a qué sensor. frecuencia, a qué frecuencia se desplazaría? Sería la pregunta. Habría que ver las características, ¿no? De estos sensores, ¿no? Eh, yo creo que esto depende de la altura que va a medir, ¿sí? No tengo el dato exacto de en qué rango de frecuencia trabajan, pero podríamos buscar algún datasheet de alguno de ellos y ver en qué rangos trabaja, ¿no? Y dependiendo a qué, ¿no? Si va a ser una medición vertical o también yo creo que esto puede ser influenciado por una medición horizontal, ¿no? Bueno, cuando hablamos de medición horizontal, ahí ya no vamos a medir no vamos a medir niveles, ¿no? Pero estos equipos también se utilizan para ver desplazamientos. Por ejemplo, ¿no? Han visto cuando ha estado de moda la fotopapeleta, utilizan este sistema, el ultrasónico, ¿sí? Yo creo que todo depende, las características y sobre todo las frecuencias a las que trabajen estos equipos, dependiendo qué distancias vas a medir, ¿no? Y cuando hagamos el laboratorio, ahí revisamos el datasheet y vemos pues cuáles son los rangos en los cuales se envía esta señal, ¿no? Esta señal de sonido. Gracias, profesor. Esa era mi consulta. Pero cualquiera que fuese, digamos, la frecuencia, cualquiera que fuese la frecuencia, eh, más que todo es el tiempo que transcurre en viajar esa onda. El tiempo que transcurre en viajar esa onda, ¿no? De ida y vuelta. ¿Sí? Porque si tengo una onda larga o una onda más larga que la otra, va digamos, le va a demorar o le va a tomar un tiempo diferente que con otro tipo de onda, ¿no?
Podríamos, a ver si me permiten, déjame ver si es que tengo acá. A ver, vamos a ver si es que en el datasheet de este sensor ultrasonidos nos dice algo. A ver, un segundo. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dice el datasheet de este sensor? Aquí está. Ujú. A ver, mira, el rango de detección va desde los .051 metros a los .991 metros, ¿no? IP de silicona, 10 voltios. Acá está, mira, la frecuencia, la transmisión de frecuencia es de los 200 kilohertz, ¿sí? 200 kilohertz. En O sea, este tipo. profesor, dependiendo de cada sensor, entonces es diferente Claro, lo sí, que sí, va a trabajar. sí, sí. Podemos revisar, a ver, creo que por acá tengo otra información, a ver si me... A ver, Pero si no me equivoco, los de ultrasonidos trabajan trabajan en baja trabajan en... frecuencia, hasta 10 MHz trabajan. No máximo creo que trabajan por lo que he visto. Vamos a ver otro sensor, a ver qué nos dice. Ultrasónico, a ver. Vamos a ver otro datasheet, ¿ya? Cualquier sensor de proximidad, limpiadores, sensores de nivel. Acá hay uno, mira, sensor ultrasonido, ¿ya? Vamos a ver este, cualquiera, al azar. Vamos a ver cuál es el rango de este, ¿ya? El otro está por los 200 kilohercios, ¿no? Este está, por ejemplo, no dice. Longitud. A ver, un Siemens, profesor, que es más convencional. Pero mira, más que todo, yo creo que más que todo preocuparnos en qué frecuencia trabaja o no, más que todo yo creo que deberías de preocuparte en el alcance de la medición. Este, por ejemplo, es 106 milímetros, ¿no? Ese es analógico, IP65, ¿no? Esta es la longitud, 106 milímetros. Estamos Ingeniero, hablando, una consulta. es 10 centímetros. Sí, sí, Luis. Cuando vayamos a ir presencialmente, nos va a mostrar equipos tales como un sensor ultrasonido, supongo, o algo así. Claro, 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 claro. Una consulta, también nos va a explicar creo que hay dos sensores como el PT100, así que tienen cantidad de hilos, 3 hilos, unos que son de Dos 2 hilos. hilos. Sí, sí, también. Vamos a trabajar con sensores de 3 hilos, ¿no? Los digitales de 3 hilos. Hay 4 hilos también, ¿no? Pero trabajamos, la mayoría de nuestros sensores son de 3 hilos. Y vamos a ver, Sí, pues, ¿no? El PNP, NPN, ¿no? ¿Cómo es la conectividad? ¿Sí? No, no se preocupen, eso vamos a ver. Mira, en este, por ejemplo, que estoy viendo, que este es, ¿qué marca es este? Me dice la marca, no, acá arriba. Ese es un Schneider, ¿no? Sensor ultrasónico. Este es Telemecanique de Schneider, ¿no? De repente en la ficha de datos o en el datasheet, vamos a entrar acá. De repente tenemos alguna información más completa ahí. Pero yo creo que más que fijarnos en la frecuencia es
el alcance que me va a dar ¿no? A ver, acá que me dice. 75 kilohertz, mira, la frecuencia es 75 kilohertz. Pero, ¿de qué me sirve saber que es 75 kilohertz? Si a mí lo que me interesa es, mira, la operación de la distancia de trabajo asegurada es hasta 8 metros. De punto 2, o sea, de punto 2 metros hasta 8 metros. Punto 2 metros estamos hablando de 20 centímetros, hasta 8 metros, ¿no? Un tipo. Este es el mismo, creo. Sí. Sí, tiene una zona ciega de 300 milímetros, de 30 centímetros. En esa zona que está lo más cerca al detector, esos 30 centímetros no los va. Perdón, ¿cuánto? 300 milímetros, ¿no? Son 3 centímetros. No, 30 centímetros. 30 centímetros no va a medir nada. En los 30 centímetros es una zona ciega, ¿no? Bueno, eso vamos a ver en los laboratorios, ¿no? Ahí es donde ustedes van a agarrar el datasheet y van a comenzar a levantar información o a ver características técnicas de cada elemento. Sí, pero como puedes ver, ¿no? Hemos visto uno que está por los 200 kilohercios y otro que está por los 75 kilohercios, ¿no? Están en los kilohercios. Diferentes frecuencias, pero a mí lo que me interesa es el alcance. ¿Correcto? Sí, más que todo, profesor, para saber el principio de funcionamiento, porque cuando pasas alguna entrevista te dicen, no, a ver, háblame, por ejemplo, del sensor de nivel o de la balanza, dime el principio de funcionamiento, cómo funciona. Entonces ahí tú le explicas todo lo que nos ha enseñado, ¿no? Claro, claro. No, bueno, sí, está bien, como con ese conocimiento general y básico, sí, está bien, ¿no? Pero como puedes ver, ¿no? No hay una frecuencia única, ¿no? Trabajan en un rango de frecuencias y dependiendo el tipo de sensor, la distancia a medir, etcétera, ¿no? Ok, señores, entonces, vamos a tomarnos un receso de 5 minutos, ¿ya? Para continuar con el siguiente tema. Gracias por las preguntas, ¿ah? Está bien. Ya, 8:25, 8:26, estamos de vuelta, ¿ok?
Ok, señores, vamos a continuar. ¿Están ahí? Sí, Sí, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están trabajando ustedes? ¿Están trabajando de manera presencial o algunos de manera remota? ¿Alguien trabaja de manera remota? ¿Alguien trabaja de manera... ¿Me escuchan, señores? ¿Me escuchan? No sé si me escuchan. Sí, le escuchamos, profesor. Sí, justo les preguntaba, ¿no? Si alguien trabaja de manera remota o todos están trabajando de manera presencial. Sí, trabajamos con régimen, profesor. Van por un buen tiempo, ¿no? Me imagino, o sea que unas 2 semanas. Sí, bueno, nosotros somos 3 compañeros que trabajamos en el mismo lugar. Trabajamos 14 por 14. 14 bajada por 14 subida. Y me imagino que Sí, entre antes de la subir, pandemia trabajábamos. sí, ¿cómo trabajaban antes de pandemia? Antes de la pandemia estábamos 10 por 10. Era el golazo. 10 por 10. Pero por 14 no está bien también. Sí, pero ya no habíamos acostumbrado, pues el 10 por 10. Más rápido así hace el cambio, ¿no? Ah, claro. Ahora te demoras unos días más, pues, ¿no? Pero bueno, pues eso me imagino que es por el tema de logística, por el tema de me imagino que cada subida les están haciendo pruebas moleculares, ¿no? O antígeno, por lo menos. Sí, 2 días antes nos hacen la prueba molecular y el día de su día nos hacen la antígena. Mm, ya, ¿en dónde? ¿Eso es para Antapacay? Sí, pero hasta para acá. Sí, pues la cosa está bien, bien complicada, ¿no? Y creo que en Antapacay han dado bastantes positivos, ¿no? Las Bambas más, creo. Sí, creo que para esta subida, bueno, he tenido ahí un comentario de unos compañeros que están en mina, han salido varios trabajadores infectados. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, a nosotros nos mandan en cuarentena, pues, ¿no? Porque muchas veces, a veces mandan 2 días y 2 días al hotel, pero nosotros nos mandan 2 días a la casa y al último día subimos. Sí, pues que uno se puede infectar, pues, en 5 minutos. 5 minutos antes de que te saquen la prueba molecular, te infectas y no sale nada en la molecular. Y la antígena tampoco, porque tiene que pasar como 4 o 5 días, creo que para que recién tengas anticuerpos, ¿no? Entonces, ya cuando subes a mina, recién ahí tienes los síntomas y puedes estar dando ya positivo, ¿no? Es un tema, ¿no? Es un tema esto. Pero bueno, que la cosa tiene que marchar, ¿no? Ya no podemos detenernos más tiempo. Aparte con esta crisis política que estamos atravesando y sumándole a la crisis de salud, bien complicada la estamos pasando. Bueno, señores, entonces vamos a continuar con instrumentos de medición de nivel de sólidos. Es muy parecido a la medición de nivel de líquidos, ¿no? Decimos que en los procesos continuos la industria ha ido exigiendo el desarrollo de instrumentos capaces de medir niveles de sólidos en puntos fijos o de forma continua, en particular en los tanques silos destinados a contenedor o a contener materias primas o productos finales, ¿no? ¿No? Puntos fijos, les decía, ¿no? Que es un punto determinado, un punto de nivel en cualquier parte de los tanques, ¿no? Ya sea, digamos, puede ser un punto alto, un punto muy alto, un punto bajo, un punto muy bajo, o un punto normal, ¿no? Sí, generalmente, pues, en los tanques, ¿no? Tenemos los LS, ¿no? O LH,
¿no? Entonces, niveles altos, niveles bajos, niveles muy altos, ¿no? LHH, ¿no? Entonces, eso es cuando utilizamos instrumentos que miden puntos fijos, pero podemos tener instrumentos como los electrónicos que miden de manera continua. De punto fijo, por ejemplo, tenemos el detector de diafragma, que es muy simple, ¿no? Es una membrana flexible que puede entrar en contacto con el producto del tanque y que actúa sobre un microruptor o un microswitch, ¿sí? Como lo vemos acá en la figura, ¿no? Entonces, cuando tenemos la presión, ya no sería hidrostática, ¿no? Sino la presión del producto va a mover o va a desplazar el diafragma, ¿no? Va a mover el diafragma empujando al microswitch. Entonces, este desplazamiento mecánico va a hacer que los contactos del interruptor o del microswitch conmuten, ¿no? ¿Sí? O envíe o corte, ya sea normalmente cerrado, normalmente abierto, ¿no? Tenemos interruptores de nivel alto. ¿Sí? Los interruptores de nivel alto están montados en la parte superior o lateral del tanque y consiste en una sonda de tubo o paleta de varilla flexible que excita un microruptor cuando el sólido los alcanza. Son aparatos de bajo costo, necesitan estar protegidos y se utilizan solo en tanques abiertos, ¿no? ¿Sí? De nivel alto, o si no también son conocidos como los tilt switch, ¿sí? De inclinación. Entonces cuando ese interruptor es alcanzado por el producto, va a cambiar también la condición o el estado de un microswitch, ¿no? Tenemos este tipo, ¿no? Pueden ser de paleta, sonda, ¿no? Sonda en tipo paleta, sino de una varilla. El sensor capacitivo es un detector de proximidad dotado de un circuito oscilante RC que está ajustado en un punto crítico y que entra en oscilación cuando se encuentra próximo al lecho del sólido. El aparato se monta en el tanque en posición vertical o inclinada y su sensibilidad se coloca al mínimo para evitar el riesgo de excitación del aparato en el caso de que una mínima cantidad de sólido pueda depositarse en el detector, ¿sí? O sea, hay que jugar con la sensibilidad para que parte del producto, como es sólido, ¿no? Como este es un producto sólido, ya sea harinas o polvos, si queda pegado no nos dé una falsa medición, ¿no? El medidor de paletas rotativas consiste en un eje vertical dotado de paletas que gira continuamente a baja velocidad accionado por un motor síncrono. Cuando el producto sólido llega hasta las paletas, las inmoviliza y en esta parte que inmoviliza las paletas, desconecta el motor y también cambia la condición de unos interruptores, ¿no? Pudiendo mandar una señal, una alarma, lo que fuese, ¿no? Cuando las paletas son liberadas por el producto, ¿sí? Se vuelve a su funcionamiento normal. El motor comienza a girar de manera normal. Yo tengo las paletas, ¿sí? Y cuando siente el producto, el motor comienza a girar. Obviamente se tienen las paletas, pero el motor gira de manera inversa. Las condiciones de los switch cambian, mandando una alarma de repente o accionando alguna válvula, una compuerta, algo. Se libera y las paletas rotativas vuelven a girar o vuelven a su condición normal. Detector de vibración también es un medidor de nivel de punto fijo, ¿no? El detector de vibración consiste en una sonda de vibración en forma de horquilla que forma parte de un sistema resonante mecánico excitado piezoeléctricamente. Cuando el material entra en contacto con la sonda, amortigua su vibración, lo que detecta el circuito electrónico, actuando sobre un relé y una alarma al cabo de un tiempo de retardo ajustable. Algunos instrumentos disponen de un sistema autolimpiante que impide el bloqueo de la sonda por el producto. Es adecuado por una gran variedad de polvos, carbón, azúcar, grano, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos el detector, ¿no?
Entonces, cuando el producto toca, la vibración va a cambiar. Y ese cambio, ¿sí? Ese cambio de frecuencia a la cual va a vibrar, va a detectar o va a hacer que mande una señal indicando pues, que el producto ha alcanzado ese nivel, ¿no? Ahora, dentro de los detectores de niveles continuos tenemos el de sondeo, nivel de sondeo. El medidor de nivel de sondeo electromecánico consiste en un pequeño peso móvil sostenido por un cable desde la parte superior del silo mediante poleas, y un motor y un programador situados en el exterior establecen un ciclo de trabajo en el peso, ¿no? Este baja suavemente en el interior de la tolva hasta que choca contra el lecho del sólido. En ese instante el cable se afloja y un detector adecuado invierte el sentido del movimiento del peso, con lo que este asciende hasta la parte superior, ¿no? Entonces, esta medición es constante, ¿no? Baja, choca y vuelve a subir. Constantemente está así, baja, choca, y esa medición lo vamos a detectar en el indicador, ¿no? Acá va a tener un indicador, ¿no? Medidor de nivel de báscula. El medidor de nivel de báscula mide el nivel de los sólidos indirectamente a través del peso del conjunto tolva más producto. Como el peso de la tolva es conocido, es fácil determinar el peso del producto y por lo tanto el nivel, ¿sí? Muy parecido a los sensores de presión hidrostática, ¿no? La tolva se apoya en una plataforma de carga actuando sobre la palanca de una báscula o bien cargada sobre otros elementos de medida neumáticos, hidráulicos o eléctricos, ¿no? Como son las células de carga, ¿sí? O las galgas extensiométricas, ¿sí? Conociendo obviamente el peso específico del producto a medir, ¿no? Ahora, si bien tenemos un medidor capacitivo de punto fijo, también tenemos un medidor capacitivo continuo. Y este medidor capacitivo continuo es muy similar al que se utiliza en medición de líquidos, con la diferencia de que tiene más posibilidades de error por la adherencia que puede representar el sólido en la varilla capacitiva, ¿sí? A veces, pues, se depositan algunos polvos, alguna parte del material sobre este electrodo, pudiendo darnos unas medidas erróneas, ¿no? O erradas. Por eso hay que colocarlas siempre de manera vertical para evitar la acumulación de este producto sobre la sonda, ¿no? Sí, hay que evitar colocarla con algún tipo de inclinación, tiene que ser lo más vertical posible. El detector de ultrasonidos también es parecido al de medición de líquidos. Dice, el medidor de nivel de ultrasonidos consiste en un emisor de ultrasonidos que envía un haz horizontal a un receptor colocado al otro lado del tanque, ¿no? Si el nivel de sólido está más bajo que el haz, el sistema entra en oscilación enclavando un relé. Cuando los sólidos interceptan el haz, el sistema deja de oscilar. Y el relé se desexcita actuando sobre una alarma o sobre la maquinaria de descarga del depósito. Medidor de radar o de microondas, ¿no? También parecido a los que se utilizan en la medición de líquidos, ¿no? Que consta de una fuente de microondas situada en la parte superior del tanque que emite un haz de microondas, el cual se refleja en el sólido y es captado de vuelta por un detector, ¿no? El sistema es ideal en productos muy viscosos, como asfaltos, por ejemplo. Medidor de nivel de radiación. Es parecido al instrumento estudiado en la determinación de líquidos, consiste en una fuente radiactiva de rayos gamma dispuesto al exterior y en la parte inferior del tanque que emite su radiación a través del lecho del sólido, siendo captado por un detector exterior, ¿no? Parecido al que también se mide en líquidos, ¿no? Entonces tengo una fuente radioactiva y tengo un receptor, ¿no? Que el sólido va a evitar que parte de esa radiación emitida llegue al receptor.
medidor de nivel de láser, ¿sí? Envía pulsos desde el sensor hasta el nivel del sólido y capta el impulso reflejado, calculando la distancia por la multiplicación entre la velocidad de la luz y la mitad del tiempo que ha tardado el haz entre el emisor y el receptor. Claro, la velocidad de la luz, ¿no? Porque si va y viene, está recorriendo ese mismo espacio, ¿no? 2 veces. Entonces, por eso tiene que ser la mitad. Y bueno, como pueden ver, también tenemos una gama diversa de estos elementos, ¿no? Ya sea de medición continua o de puntos fijos, ¿sí? Y todo depende de cuál es el elemento óptimo para mi proceso. Y eso sería todo en cuanto a los elementos o la medición de nivel de sólidos, que es muy parecido, ¿no? Estos elementos son muy parecidos eh, para los que miden o con los que miden líquidos también, ¿no? ¿Alguna consulta, señores? Profesor, una consulta. Sí, adelante. Sí, sí, a ver, Bueno, escucho. mira, en el trabajo tenemos una estancadora. ¿Me escucha? Hola. Te escucho, Marco, te escucho. Me dices que en el trabajo tienen una estancadora. No, no, una chancadora. Ah, una chancadora, ok. Sí, lo cual en la parte de abajo, en la taza, ¿Ya? tenemos un tilt switch. Ok. Pero ¿qué es lo que pasa? Que normalmente la carga lo atrapa al tilt switch Y y no llega a activar. ya no activa. Sí, ya no activa. Le hemos puesto anteriormente un sensor de nivel, pero lo tenemos solamente como visualización, ¿no? No está como pervisivo. Ya, Ahora, viendo estos sólidos, cuando dices un sensor de nivel, ¿a qué sensor de nivel? Porque un tilt switch es un sensor de nivel de punto fijo. ¿A qué sensor de nivel te refieres con el otro? le hemos puesto un sensor de nivel por ultrasonido, Ya. pero solamente con visualización en el DCS, Ujú. más no como pervisivo. Entonces, viendo acá el tema de sólidos, podría ser un sensor capacitivo, ¿verdad? Para ese sensor capacitivo, cuando llegue a la altura, puede abrir el circuito y parar la chancadora, porque muchas veces lo amarra el T-switch y rompe los pernos de la taza. Mm, eh, ahora, en la chancadora, ¿es la chancadora primaria? ¿Qué tipo de chancadora? Es una chancadora Raptor, chancado secundario. En el chancado secundario, donde digamos el producto ya es, ¿de qué dimensiones? Estamos hablando de media pulgada, 3/8 o Entre más, media pulgada y 3 octavos es. entre media pulgada y 3/8. Entonces el producto ya no es tan grande, ¿no? No te olvides que de No, ya pasó repente, por chancado primario. claro, no, habría que ver pues si es que este detector o este sensor capacitivo no puede sufrir algún tipo de daño en cuanto a- al golpe de material, ¿no? De repente podría funcionar ahí también uno de membrana, no sé, o sea, pero ¿qué quieres medir tú? ¿La altura, el vacío o cuando está muy lleno? No, lo que pasa es que yo quiero que no se llene la taza, porque al llenarse se comienza a subir y es cuestión de segundos, nada más se sube la carga. Y puede, cuando está muy llena, digamos, se esfuerza mucho más la chancadora. Al llenarse la taza revienta los pernos, pues. Ujú. Por el peso. No, no, por el material que se apermasa dentro de la chancadora. Ya. Mm, puede ser uno de membrana, ¿no? De repente, no sé si es que te lo permita, ¿no? A ver, Porque el capacitivo de la punta que mide es dependiendo también la dureza del material. claro, cuando cambia pues el dieléctrico, ¿no? Si se va a depositar entre la varilla y el tanque, se va a depositar otro material, ya no va a ser aire, va a cambiar su capacitancia, ¿no? Pero, no sé, a mí se me ocurre utilizar uno de punto fijo como el de diafragma. No sé
El de diafragma. así Podría como ser. este que estamos viendo aquí, ¿no? Obviamente que tendría que ser un material resistente al producto que quieren, que tiene la chancadora, ¿no? Que es básicamente como el agregado, más o menos, ¿no? Como el cascajo, algo así. ¿Sí? Esta membrana debería ser resistente, ¿no? Entonces yo creo que cuando llegas, alcanzas digamos, a esta distancia, debería de tenerte la alimentación, por lo menos, ¿no? Esto te Claro, o alimenta sea, las ya arandas, sería como, ya sería como un permisivo ya. exacto, exacto. Esto es, sí, eh, vincularías esta acción, ¿no? Como un elemento de seguridad para tu chancadora secundaria, ¿no? Sí, porque ya, o sea, varios eventos hemos tenido con este tipo de sensor, que a veces la atrapa y ya no se puede hacer nada, no tienen que desarmar toda la chancadora. Pero voy a proponer a ver cómo nos va con ese sensor. Sí, porque yo creo que el capacitivo tiene que estar, pues, más o menos, no en la mitad del tanque, pero separado digamos, de la pared del tanque, ¿no? Y entonces, yo creo que te puede trabajar bien de repente, no sé, 1, 2, 3 días, ¿no? Y de repente se puede ir deteriorando, doblando, rompiendo por la misma alimentación de este material, ¿no? Que es muy agresivo. Pero si tú tienes un elemento pegado a la pared de la taza o no sé qué partes tenga, ¿no? O, entonces, cuando alcance este nivel, vas a activar un switch, ¿no? Y puedes parar. Yo creo que el más adecuado podría ser este de diafragma. ¿Sí? Ya, profesor, muchas gracias. No, gracias a ti, Marco. ¿Alguna otra consulta, señores? Sí, profe, hablando del diafragma, de ese switch, microswitch, no se podría instalar porque la corazón del chancador es demasiado grueso. ¿Cuánto? Será unas, por lo menos, pulgada y media, por lo menos. Hasta dos Eh, puede ser. bueno, habría que ver, habría que ver, pues, ¿no? Habría Claro. que ver, la verdad, las características. Yo creo que sí. Ahora, pero de hecho que va a haber, habría que ver, pues, si es que estructuralmente no se debilita, ¿no? La parte Claro, estructural que tú me dices, ¿no? claro, se generaría un punto caliente cuando haya presión, ¿no? Y Ten- puede Eso, rajarse eso, eso tendría que evaluarlo, ¿no? De repente refuerzan ese punto en la parte de afuera, ¿no? donde se va a instalar el diafragma, Donde se sí, va a claro. instalar, pueden reforzarlo, ¿no? Y yo creo que no sería Claro. problema reforzar esa parte. Tienen que ver, pues, costo-beneficio, ¿no? Seguramente que, ¿cuánto, digamos, para la máquina cuando revientan los pernos? Yo creo que para un día, hasta colocar nuevos Sí, pernos, ¿no? sí, mínimo Entonces, un turno, sí, ya un turno para que la reparen y todo eso. Y eso te genera, pues, bastante pérdida. exacto. Te demanda bastante recursos, mano de obra, te demanda recursos económicos que no estás produciendo, ¿no? Tienes una línea por lo menos parada, ¿no? Entonces, Sí, teniendo uno de estos elementos que de repente te va a demandar, te va a costar instalarlos, pero con esto puedes solucionar, pues, problemas que te ocurren cada 15 días, ¿no? Pues, si no es cada semana, ¿no? rara vez de noche pasa y no hay personal. Es que, ¿qué pasa cuando es en el turno noche? Porque ya, digamos, la gente no está, digamos, con los 5 sentidos, ¿no? No hay mucho control. Exacto. Y nuestros sistemas son vulnerables, como por ejemplo, ¿no? Si se alimenta mucho, me ocasiona esto, me ocasiona esto. Sí, Entonces, este elemento que va a ser dentro de la parte del circuito de seguridad de la chancadora, podría darte una solución, ¿no? Una solución efectiva. Que tengas que efectivo. reforzar, que tengas que abrirle, perforar 2 pulgadas, lo tienes que hacer. Entonces, yo creo que tiene que evaluar ahí costo-beneficio. Si es que te conviene instalar este equipo y te va a solucionar problemas tan grandes, un equipo tan simple te soluciona problemas tan grandes, es viable, ¿no? Somos Claro. prueba-error, no se olviden, somos prueba-error.
Entonces, Claro, primero claro. tienen que evaluar, hay el sensor, el diafragma, ¿cuánto soporta? ¿Qué material soporta? No vaya a ser que pongas este elemento y el diafragma se te rompa pues en una hora, ¿no? Y no funciona el switch. Claro, por la presión que va a tener, pues. Por la presión, por el tipo de material, ¿no? Entonces tendría que ser de repente con un diafragma mucho más robusto. Yo creo que sí puede haber, o debería de haber, algo que les dé esa solución, porque como tú dices, el tilt switch se para atracando. Así. Ya, profe, muchas gracias. Sí. Profesor, pero yo creo que se le debería preguntar al proveedor el tipo de material de membrana que existe o no puede facilitar, ¿no? Sí, sí, habría que ver entonces. Mira, yo te comparto esta página y por ahí, por ahí navego un poco a ver qué tipo de sensores, ¿no? La que he visto en antes, ahí hay todo tipo de instrumentos, puedes encontrar acá. A ver, ¿dónde está? Acá. Te voy a compartir este enlace y ahí pueden buscar actuadores, controladores, sensores. Se los comparto por el chat, ¿ok? Ahí está. Entonces por ahí puedes ver varios tipos de instrumentos, de todas las marcas, ¿ok? ¿Alguna otra consulta, señores? Bueno, entonces vamos a continuar, ¿sí? Con el siguiente tema, que es medición de peso, pero vamos a tomarnos un receso, ¿sí? Hasta las 9 de la noche, 5 minutos, ¿ok? 9 en punto empezamos, ¿ok? Un receso de 5 minutos.
Ok, señores, a ver, continuamos. ¿Estamos todos? A ver, por favor, me escriben en el chat. Sí, profesor. Ok, el último tema del día de hoy es medición de peso. Sabemos que el peso de un cuerpo es la fuerza con que es atraído por la fuerza gravitatoria, ¿no? Por la gravedad. La relación entre la masa del cuerpo, la cantidad de materia que contiene. Disculpe, está muy bajito su volumen. Aló, aló, ahí me escuchan, a ver. Ahí me están escuchando. Se escucha bien, profesor. Escucha bien, profesor. Ujú. Sí. Allá, gracias, gracias. A ver, de repente, súbele un poquito más el volumen a tu computadora, por favor. Puede ser conectividad. Bueno, decíamos pues que está en función, pues, el peso del cuerpo a la masa por la gravedad, ¿no? Sí, gravedad sabemos que es la aceleración debido a la fuerza con la que es atraído los cuerpos hacia la Tierra, ¿no? La masa de un cuerpo es constante y la aceleración de gravedad varía dependiendo del lugar también, ¿no? Por ejemplo, en el Ecuador es de 9,78 y en los polos es 9,83, ¿sí? Y también con la altura. Es obvio que el peso del cuerpo varía según el lugar de la Tierra y la altura a los que esté sometido sobre el nivel del mar. En la industria interesa determinar el peso de las sustancias en las operaciones de inventario, de materias primas, de productos finales, en mezclas de ingredientes, etc. ¿Sí? Existen varios métodos para medir pesos. El primero es comparación con otros pesos patrones, como utilizamos balanzas y básculas. Células de carga a base de galgas extensiométricas, o pueden ser también células de cargas hidráulicas, células de cargas neumáticas. La balanza clásica está constituida por una palanca de brazos iguales llamada cruz, que se apoya en un centro y de cuyos extremos cuelgan platillos, ¿no? Estos platillos pueden medir desde unos pocos gramos hasta algunos cuantos kilogramos. La balanza de Roberval consiste esencialmente en un paralelogramo articulado que puede oscilar alrededor del punto central del lado superior del paralelogramo, manteniéndose vertical las varillas laterales que soportan los platillos. Se caracteriza porque su equilibrio se alcanza independientemente de la posición de los pesos. En los platillos, su campo de medida llega hasta los 40 kilogramos, ¿no? Esta es la balanza clásica. La balanza de Roberval mantiene vertical, o mejor dicho, mantiene horizontal los platillos en el cual se apoyan, ¿no? los pesos, los patrones con el producto a medir. La balanza clásica es una cruz donde cuelgan, ¿no? de los extremos platillos, ¿no? La báscula clásica, ¿sí? La cual tenemos que coincidir estos puntos, ¿no? Tenemos que hacerlos coincidir moviendo estos pesos para equilibrar, ¿no? Y una báscula automática. La balanza electrónica o electromagnética, ¿no? Tenemos acá LVDTs, que al variar el flujo magnético, ¿sí? Vamos a cambiar, digamos, o variar la fuerza electromotriz generada en él, ¿no? Y obviamente esta señal va a ser procesada o estandarizada. Las galgas extensiométricas se basan en la variación de longitud y de diámetro. Por lo tanto, varían su resistencia. ¿Sí? A ver, cuando yo comprimo,
la galga extensiométrica, su ohmeaje disminuye. Cuando yo elongo o estiro, ¿sí? Cuando yo las estiro, su resistencia aumenta. Entonces, esta variación de resistencia nos va a generar cambios, ¿no? Cambios cuando yo, digamos, acondicione en un puente Wheatstone. Entonces, sabemos que el puente Wheatstone, cuando se desbalancea, me da como resultado un voltaje. Y ese voltaje yo lo puedo trabajar. Las galgas extensiométricas tienen una respuesta frecuencial excelente y pueden utilizarse en medidas estáticas y dinámicas. No son influidas por campos magnéticos, porque son resistivas, pero presentan una señal de salida débil. Son muy sensibles a vibraciones. Se utilizan en vibraciones. Hay galgas que se utilizan para medir vibraciones. Y tienen una estabilidad dudosa a lo largo del tiempo de funcionamiento. Y existen dos tipos de galgas extensiométricas, que son las cementadas, formadas por varios bucles de hilo muy fino y que están pegados a una hoja o una base de cerámica. También pueden estar pegadas en una base de papel o de plástico. Y por el otro lado tenemos las galgas sin cementar, donde los hilos de resistencia descansan entre un armazón fijo y otro móvil bajo una ligera tensión inicial. La deformación, ¿sí?, es la distancia final menos distancia inicial sobre distancia inicial. Puedo darlo en porcentual si lo marco o lo multiplico por 100, ¿no? Por ejemplo, una deformación del 1% puede ser indicado como sigue, ¿no? ¿Sí? Que es igual a 0,01 metros sobre metro. Es igual a 1 centímetro por metro. La deformación de estiramiento es positiva, la deformación de compresión es negativa, una deformación negativa. Hay que entender que existen varias regiones, ¿no? Región elástica, región plástica y, bueno, ya la fractura. En la deformación elástica, ¿sí?, los elementos retornan a su condición normal sin percibir algún daño. ¿Sí? En la región plástica, ¿sí?, en la región plástica el objeto no retorna ya a su forma original y ya demuestra algún tipo de rendimiento, pudiendo llegar a la fractura si es que lo someto a mayor estrés. Acá tengo, ¿no?, unas galgas extensiométricas que puedo someterlo a fuerzas por todos los lados, ¿no? Ya sea de compresión, ya sea de elongación. ¿Ok? La cosa que esa deformación va a hacer que varíe mi resistencia. Como les dije, ¿no? Se acondicionan en un puente Wheatstone. El puente Wheatstone me va a dar una señal de salida que yo lo puedo trabajar con amplificadores operacionales. Las puedo acondicionar. Por ejemplo, este sensor tiene galgas extensiométricas sobre la superficie del diafragma de tal forma que cualquier cambio de presión producirá un cambio en su resistencia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, estos dos elementos, ¿sí?, en este diafragma, si yo le meto presión, miren, acá se estira y el elemento que está prácticamente al final del diafragma se comprime. Es dependiendo también dónde instales tu galga extensiométrica. Las galgas extensiométricas o células de carga pueden ser, ¿no?, elementos elásticos de resistencia eléctrica, de hoja, semiconductoras, de capa delgada y de cable. Y también tenemos cristales piezoeléctricos. Los piezoeléctricos
también generan una fuerza electromotriz al sufrir o al ser sometidos a una presión. Tenemos brazo de flexión. ¿Sí? En este brazo de flexión yo puedo tener dos galgas extensiométricas, una por encima y otra por debajo, ¿sí? En el cual yo tengo un desplazamiento, una altura, un desplazamiento, y voy a someter a un estrés a ambas galgas. Una se comprimirá y la otra se estirará. La célula de carga a base de galgas extensiométricas consiste esencialmente en una célula que contiene una pieza de elasticidad conocida, ¿sí? Capaz de soportar la carga sin exceder su límite de elasticidad, ¿sí? Para no entrar en la etapa o en la región plástica, ¿no? Donde ya ha sufrido un daño. A esta pieza se encuentra cementada una grágula extensiométrica que puede estar formada por varias espiras de hilos muy delgados, ¿no? Pegado a un soporte de papel o de resina sintética. O también bien puede estar formada por bandas delgadas unidas con pegamento a la estructura que está sometida a la carga o a la presión. Esta operación de pegado parece sencilla, pero es un trabajo muy fino para obtener lecturas exactas y estables de las tensiones presentes en la estructura, por ejemplo, los pesos, ¿no? Y acá están todas los esfuerzos a los cuales puede estar sometida, ¿no? Compresión, ¿sí? Tensión, ¿sí? Y voy a poder medir la variación de esa resistencia en sus extremos. Se usan acondicionadores de señal, que son los puentes Wheatstone, ¿no? Captan pequeños cambios en la resistencia y compensan los efectos de la temperatura. En la figura A tenemos acá un arreglo de cuarto de puente Wheatstone. ¿Por qué cuarto? Porque solo usamos una cuarta parte de sus resistencias. Sin embargo, en la figura B tenemos un puente completo. ¿Por qué? Porque tengo en sus 4 lados del puente, tengo galgas extensiométricas. ¿Es más preciso? ¿Mayor sensibilidad? Sí. ¿Es mejor que una? Sí. Pero también implica mayor costo, ¿no? Células de carga hidráulica. Las células de carga hidráulica consisten en un pistón sobre el que se apoya la carga, que ejerce una presión sobre un fluido hidráulico. Según la carga y de acuerdo con el área conocida del pistón, se crea una presión. Sabemos que presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? Se crea una presión en el aceite que puede leerse en un manómetro, Bourdon, y que por lo tanto refleja indirectamente la carga. ¿Sí? Yo puedo sacar, ¿no? Por la presión ejercida puedo saber cuál es el esfuerzo o la fuerza o la presión, ¿no? Sumando las presiones hidráulicas de varias células de carga y aplicándolas a un transmisor electrónico digital, se obtiene una señal que puede leerse en un indicador y utilizarse en sistemas de pesaje electrónicos. Okay, entonces sabemos que presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? Conociendo las dimensiones, ¿sí? Conociendo las dimensiones de mi célula de carga hidráulica, puedo saber cuál es la presión ejercida o el esfuerzo ejercido. Las células de carga neumática consisten en un transmisor neumático de carga de equilibrio de fuerzas en el que el peso situado en la plataforma de carga se compara con el esfuerzo ejercido por un diafragma alimentado a una presión de tarado ajustable, ¿sí? Yo estoy metiendo una presión en el cual voy a equilibrar, digamos, estas presiones, tanto el peso como la presión neumática, ¿no? Y conociendo la presión neumática, ¿sí? Puedo calcular el peso del producto, ¿no? Los piezoeléctricos, como les decía, ¿no? Estos elementos pueden generar voltajes dependiendo la presión que se les
aplique. Son materiales cristalinos que al deformarse físicamente por la acción de una presión generan un potencial eléctrico. Dos materiales típicos son el cuarzo y el titanato de bario, capaces de soportar temperaturas del orden de los 150 grados centígrados en servicio continuo y de 230 en servicio intermitente. Son elementos ligeros, de pequeño tamaño y de construcción robusta. Su señal de respuesta a una variación de presión es lineal y son adecuados para medidas dinámicas, al ser capaces de respuestas frecuenciales de hasta 1.000.000 de ciclos por segundo. Bastante. O sea, puedo someterlo a cambios de presiones muy rápidas, ¿no? El efecto piezoeléctrico consiste en la aparición de una polarización eléctrica en un material al deformarse bajo la acción de esfuerzos. Y es un esfuerzo, es un efecto reversible. Las aplicaciones, ¿sí? Las aplicaciones que yo les puedo dar, ¿no? Medición del torque producido por un taladro al perforar un material, ¿sí? Control de calidad en envases sellados. Por ejemplo, tengo un cabezal que tiene que tocar las tapas de los contenedores, ¿sí? Y al deformarse, me puede dar una medida, ¿no? Por ejemplo, hay productos que tienen que salir con la tapa hinchada. Y si no sale con la tapa hinchada y no lo detecta este sensor, o al menos la presión que debería ejercer, entonces puedo decir que este contenedor está dañado, ¿no? De repente se ha fisurado y ha perdido presión. En plataformas de pesaje, ¿no? De camiones o de vehículos o de personas. También pesaje en tanques, en silos, ¿no? Yo puedo colocar estas células de carga en las patas o en los soportes. En análisis vibracional, porque las galgas extensométricas son sensibles a las vibraciones y yo puedo determinar, ¿no? Vibraciones. Acelerómetros. La aceleración a la que está expuesto el conjunto produce una fuerza sobre la masa sísmica que flexiona la lámina de unión entre soporte y masa. Esto se puede utilizar incluso en aeronáutica. Balanzas de faja, los polines, ¿no? En ciertos polines les puedo colocar o células o galgas extensométricas para que me den una lectura del peso que estoy transportando, ¿no? Sistemas de flujo de material, ¿no? Cuando yo tengo un material sometido a una tensión, por ejemplo en papel o plástico, bolsas, y cuando este rompe, entonces voy a perder digamos, esa presión, ese esfuerzo, se va a liberar, digamos, el polín, el rodillo, y puedo detectar algún rompimiento del producto, ¿no? Bueno, señores, con este tema culminamos la sesión del día de hoy, nuestra tercera sesión. Solo nos queda por concluir la sesión del día jueves. ¿Ok? Les voy a habilitar las evaluaciones correspondientes a esta sesión, que son 7, 8, 9, y las pueden ir ya haciendo, ¿no? Tienen 2 intentos, no influyen, estas evaluaciones no influyen sobre su nota final, pero sí, digamos, los prepara para su evaluación teórica, la evaluación final teórica. Pueden venir preguntas similares o incluso iguales, ¿no? Ok, señores, hasta aquí alguna duda, consulta, inquietud. Profesor, finalizando el curso, ¿nos va a dar el libro Antonio Creus? Sí, se los puedo compartir, no tengo ningún problema. Pero tiene la última edición, que es la 11, ¿verdad? No recuerdo qué edición tengo, pero sí tengo. A ver, déjame revisar qué edición tengo. ¿No?
Por favor, tenemos la 8 nada más nosotros. A ver, déjame ver. Creo que también tengo esa. Sí, a ver, déjame ver. Si por ahí tengo la última versión, yo le paso la versión que tengan, no tengo problema. Ahora, si ustedes tienen la última versión, también la pueden compartir, ¿ah? No, tenemos la 8 nada más, pero ahí he visto en el curso que sale que está en la versión 11 ya. ¿Sí? A ver, vamos a tratar de conseguirla. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está esto? ¿Qué versión? A ver, déjame ver. También tengo la octava. Sí. Pero si tú dices que has visto la onceava, vamos a tratar de conseguirla. Y si ustedes la consiguen antes, pues la comparten, ¿ah? Y si yo las consigo antes, se las comparto. ¿Sí? Ok, señores, ¿alguna otra consulta? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Bueno, ya que no hay consultas, les agradezco por su tiempo y nos estamos viendo el día jueves. El día jueves terminamos la parte teórica. Y como hemos quedado, con 2 personas voy a trabajar el día 13 full day, ya que no pueden hacer con nosotros el 26 y 27 de junio. Y con los días restantes nos vemos, ¿no? Después del jueves nos vamos a ver el sábado 26 y domingo 27 de junio con nuevo presidente. Ok, señores, muchas gracias. Consulta, Sí, ¿cómo puedo ver las clases guardadas? a ver, Por favor, si me puede. ya, a ver. Todas las clases son grabadas, ¿no? Voy a entrar como vista de estudiante, acá en el Canvas. Ustedes tienen digamos, este entorno. Van a Cisco Webex acá en la izquierda, ¿sí? Lo llegan a ver, Cisco Webex aquí. ¿Sí? ¿Ok? O si no es ahí en Cisco Webex, van a página de inicio, ¿no? De repente ahí en página de inicio. Y van acá a... no, acá no. Ahí nomás, en Cisco Webex. Van a Cisco Webex en la izquierda. A ver que cargue ya. Y ahí me salen mis sesiones, ¿no? Por ejemplo, las que vienen, que estamos haciendo esta ahorita. Este es para el día jueves. Ya, pero también tengo acá la opción de recordings. Ahí están las grabaciones, ¿no? En recordings, yo puedo ver la primera sesión, la primera sesión que es del 25 de mayo y la segunda sesión que es del 27. ¿Ok? Le dan clic ahí. Ah, y hay algo que tengo que variar. Sí. Les va a pedir una contraseña. Les va a pedir una contraseña. Y la contraseña es esta. TechSoup 2021. Así como les estoy escribiendo en el chat. ¿Ok? Así como les estoy escribiendo en el chat. Y gracias por hacerme acordar porque tengo que colocarle esa contraseña, si no, no van a poder tener acceso. ¿Ok, señores? ¿Alguna otra consulta adicional? Bueno, si ya no hay consultas, ya saben cómo acceder, ya saben qué clave ponerle para poder ver las grabaciones. Ok, señores, entonces, gracias por su tiempo. Nos estamos viendo el día jueves a la misma hora por el mismo canal. Cuídense, por favor. Cuídense. La salud no tiene precio. Gracias, señores.